2 de mayo terminaron hundiendo a la General Belgrano. Se había determinado en ese entonces una zona rodeando las islas de 200 millas marítimas, que esa era la zona de conflicto. Es decir, Inglaterra no iba a atacar nuestro continente, todo el conflicto se resolvía dentro de esa zona. Y nuestro buque insignia, que era el Belgrano, se estaba retirando de esa zona, no iba a combatir, estaba alejándose. Sin embargo, el gobierno inglés decidió hundirlo, lo que generó las primeras 323 bajas de nuestro país. 323 muertes entre la mayoría de soldados y algunos suboficiales también. Cuando ocurre eso, bueno, ahí ya supimos que no había marcha atrás. Había que prepararse para lo que iba a ser el combate. Aprendimos a usar los cañones, que eran nuestro armamento de guerra en la isla mismo. Terminamos la instrucción hasta que los ingleses llegaron. Aprendimos a disparar, aprendíamos cómo teníamos que posicionarlo. En mi caso particular, como era uno de los pocos que tenía la secundaria completa y además me gustaba mucho, me siguen gustando, las matemáticas, me había puesto bajo la responsabilidad de hacer los cálculos que en ese entonces se hacían a mano para determinar cuánto había que levantar el cañón y cuánto había que desviarlo en ángulo para poder hacer un blanco perfecto ante el enemigo. Es muy difícil de imaginar para ustedes, seguramente, porque son muy jóvenes, muy chicos. En aquel entonces no existía internet, no existían computadoras y no existían celulares, obviamente, con lo cual las comunicaciones se remitían solamente a lo que eran cartas que escribíamos a mano, se enviaban por correo, y cuando el 23 de abril me eligen, con muchísimo orgullo le escribí a mis papás. Repito, yo estaba en Córdoba, mis papás estaban viviendo en Buenos Aires, le escribí una carta diciéndoles que era elegido para ir a Malvinas, para que no se preocupen, que iba a estar todo bien. En breve me iba a volver a comunicar con ellos por ese medio, no había otra forma. Envié la carta, voy a Malvinas, llego el 25 de mayo a las islas, fuimos ocupando distintas posiciones, y el primer día que estuvimos en Malvinas, el día 25 de abril, nos entregan un papelito y una lapicera a cada uno para que escribamos una carta a nuestras familias avisándoles que estábamos en